Volvemos a ver nuevamente MathLakers. Esta vez vamos a hablar sobre gráfica de ecuaciones lineales. Para ello nos piden graficar la siguiente ecuación lineal, menos 2x más 6. Pero ¿cómo saber que es una ecuación lineal y no cualquier otra ecuación sin que nos lo digan? Bueno, lo más importante y la característica fundamental de este tipo de ecuaciones lineales y sus gráficas es que la variable independiente única que hay, bueno, pueden haber varias, pero el resultado debe de ser que nos quede únicamente una ecuación lineal. Esa ecuación lineal tiene una característica: el grado de la variable independiente es 1, es decir, x siempre va a tener un exponente 1. Eso significa que también es una línea recta. Por otro lado, vamos a comenzar a hacer el análisis a través de los siguientes 4 puntos. Ya tenemos también listo nuestro plano cartesiano, únicamente para que lo implementemos. Otra cosa importante que vamos a decir es que el dominio y el rango lo vamos a dejar por último, aunque estos son los 4 puntos que vamos a tratar en ese orden, pero es para que también podamos analizarlo desde la perspectiva gráfica, qué es lo que está sucediendo. Vamos a mencionar también algo importante, y es sobre los interceptos. Los interceptos son aquellos puntos específicos donde nuestra gráfica corta los ejes. En específico, si queremos saber dónde la gráfica corta en el eje X, pues vamos a decir que Y es igual que 0, es decir, que no va a haber coordenada en Y, mientras que el intercepto en Y nos indica la gráfica donde corta en el eje Y, por lo que X en ese punto vale 0. Asimismo, es importante que ustedes observen, siempre que van a graficar una línea, si el coeficiente principal, en este caso el coeficiente de la variable x que acompaña, es negativo, significa que nuestra gráfica va a decrecer, mientras que si este número que está por acá, el que está siempre a la par del eje x, es positivo, entonces significa que nuestra gráfica va a crecer. En este caso específico, menos 2 es menor que 0, entonces esa gráfica va a decrecer. Una vez que queramos hacer el análisis en la tabla de prueba, vamos a coger 3 valores que estén en el eje X, lo vamos a evaluar en la función original y vamos a ver qué respuesta nos da en Y. Finalmente, vamos a establecer nuestro dominio en el rango de nuestra función, por lo que vamos a iniciar con los interceptos, posteriormente con la tabla de prueba, sabiendo que esa gráfica va a decrecer debido a que el coeficiente que acompaña a la variable x es menor que 0. ¿Ok? En la búsqueda de los interceptos, tanto en x como en y, vamos a comenzar con el intercepto en x, por lo que y vale 0 de la ecuación original. Traemos nuestra ecuación original y decimos que y es 0. Y vamos a despejar para la variable independiente, en este caso es x. Le decimos independiente porque la variable x no depende de nadie más que de su propio valor que se le agregue a ella, mientras que y depende de lo que x se le incluya. Despejamos para x, 6 está positivo, del otro lado pasa a negativo y nos queda la siguiente expresión, ¿no? Menos 2 que está multiplicando a x, del otro lado igual va a pasar a dividir, por lo que al pasar a dividir nos quedaría de la siguiente forma: menos 6 sobre menos 2, menos entre menos eso es positivo, 6 sobre 2 es 3. De tal forma que nuestro intercepto en x está formado para la coordenada 3x, 0y, ya que lo hemos dicho desde el principio. Nos enfocamos ahora en encontrar el intercepto en y, por lo que para determinar el intercepto en y, x vale 0. Quiere decir que al extraer nuestra ecuación original y evaluar en la ecuación original x igual a 0, entonces menos 2 por 0 es 0, más 6 en la ecuación original, por lo que menos 2 por 0 es 0, ya no se coloca y nos queda 6 positivo, por lo que nuestro intercepto en y va a ser 0 para x, 6 para y. En ese sentido ya tenemos nuestros interceptos listos y los podemos ir colocando a nuestro plano cartesiano. En el caso del intercepto en x, 3 para x, 0 para y, es decir que en y no va a subir nada ni va a bajar, simplemente hay un punto, colocamos el punto exactamente en x igual a 3. Asimismo, el intercepto en y nos indica que 0 en x y en y vamos a colocar exactamente en 6 nuestro intercepto. Llevamos estos dos puntos y los colocamos en nuestra gráfica. Este es el punto intercepto en x, donde 3 para x, 0 para y, no hay nada en y, mientras que para nuestro intercepto en y, 6 para y, 0 para x, es decir, 0 para x, 6 para y. Ahí está. Recordemos también que 2 puntos son suficientes para trazar una línea, ¿no? Es decir, ya podemos observar que nuestra línea viene decreciendo debido a que el coeficiente principal que acompaña a la variable independiente es negativo. Ya lo habíamos
dicho anteriormente, pero vamos a hacer unos puntos de prueba. Podemos escoger varios valores en X que nos pueden ayudar a definir exactamente por dónde va a ir nuestra gráfica, y estos pueden ser al azar. Podemos escoger -1, 2, 6, pero quiero que también vean que el hecho de que sean al azar perfectamente pueden ser observados. Recuerden que son valores en X y nosotros queremos observar cómo se transporta esa gráfica a lo largo del eje X para ver cuáles son sus coordenadas en Y. Entonces nosotros vamos a escoger un punto en -1 para observar a dónde está en Y. Vamos a observar un punto en 2. ¿Qué le sucede a la gráfica si yo agrego 2 a la ecuación original para obtener una coordenada en Y? Y vamos a observar también qué es lo que está sucediendo en 5 al agregar la coordenada en X en 5 en la ecuación original, dónde va nuestra gráfica. Al establecer nuestros puntos de prueba, vamos a evaluar -1 en la función original, 2 en la función original, 6 en la función original y ver qué nos queda. Cuando evaluamos -1 en la función original que tenemos por ahí arriba, vamos a observar lo siguiente: -2 en lugar de X, vamos a sustituir ese valor de -1 del que estamos hablando, y al evaluarlo nos quedaría -2 por -1 sería 2 positivo, menos por menos es más. Y luego le sumamos 6, 2 más 6, eso es 8, por lo que el valor de Y va a ser 8 positivo. Ahora vamos a agregar 2 en la función original a ver qué es lo que está sucediendo. Evaluamos en la función original donde haya X, recuerden, -2 por X más 6, entonces -2 por 2 sería -4 más 6, -4 más 6 nos quedaría 2, por lo que al evaluar 2 en la función original, en Y vamos a obtener 2 positivo. Y al evaluar en la función original el valor de 6 que habíamos dicho, -2 por 6 sería -12, -12 más 6 nos quedaría -6. Como pueden observar, cuando 6 vale X, en Y vamos a obtener -6. Y estos serían nuestros puntos de prueba que vamos a agregar exactamente antes de trazar nuestra línea para ver si está saliendo una ecuación con una tendencia recta. Y esos puntos deben de estar también en la recta. Ahora que vamos a agregar estos puntos, recuerden, -1, 8, -1 para X, 8 para Y, -1 para X, 8 para Y. Si ustedes se fijan, ese punto está en la tendencia. El segundo punto que vamos a agregar es 2, 2, 2 para X, 2 para Y. Parece que ese punto también está dentro de la línea. Y luego 6 para X, menos 6 para Y. 6 para X, menos 6 para Y. Estos puntos están dentro de la tendencia. Ahora vamos a graficar nuestra línea recta y colocar esas coordenadas nuevas. Como pueden observar, hemos trazado nuestra recta y esos puntos estaban en la línea, pero también colocar las coordenadas -1,8. La coordenada del intercepto en Y ya sabíamos que era 0,6. La coordenada 2,2 que calculamos en los puntos de prueba. El intercepto en X que era 3,0, es decir, en Y no había nada, y finalmente la coordenada 6x menos 6y. Esta sería nuestro gráfico de ecuación lineal de la función que hemos desarrollado desde el principio. Ahora vamos a observar cuál es el dominio. El dominio es todos aquellos valores en X para los cuales la función está definida. Eso quiere decir que cualquier valor en X que usted sustituya, escuche bien, cualquier valor de X que se sustituya en la función original, específicamente en X, nos va a dar en Y un valor, y esos valores deben de estar en la línea de forma infinita. Específicamente, cualquier valor de X que sustituya en la ecuación original va a prolongar o va a estar dentro de la línea que hemos graficado, por lo que el dominio en funciones lineales se observa en X. Cualquier valor que yo sustituya en X va a estar en la línea, cualquiera que yo sustituya, incluso aquellos que no podemos observar porque no tenemos espacio, va a estar en la línea, por lo que el dominio de la función son los números reales, es decir, todos los números en el eje X reales, todos, cualquier valor que usted agregue, sea natural, entero, racional, irracional. Ok, finalmente el rango lo podemos observar en el eje Y. Cualquier valor que usted haya sustituido en X nos va a dar un valor en Y. Y eso solo va a hacer que se prolongue nuestra línea recta, inclinada en este caso, una línea, o sea, en nuestro gráfico de línea, o va a estar dentro. Entonces cualquier valor que yo sustituya, por ejemplo, cuando yo sustituí 2, me dio 2, eso significa que el dominio lo observamos en las coordenadas X y el rango lo observamos en la coordenada Y. No siempre va a suceder porque existen otro tipo de gráficas, pero en este caso específico, como nuestra gráfica es infinita, cualquier valor de X que yo tenga voy a obtener Y en los positivos o Y en los negativos.
Entonces también el rango para las ecuaciones lineales son los números reales, como ustedes lo pueden observar. Nuevamente buen día mis amigos MathLakers. El día de hoy les traigo un nuevo desafío, la resolución de un nuevo problema. Esta vez lo vamos a hacer a través de la gráfica de ecuaciones lineales, por lo que vamos a necesitar una regla y muchos deseos de poder aprender. Sus reglas, sus lápices, lo que ustedes necesiten. Entonces vamos a observar cómo se elabora la gráfica de una ecuación lineal, por lo que es necesario que echemos un pequeño repaso. La siguiente ecuación a graficar es la que ustedes observan, pero para ello necesitamos refrescar algunos conocimientos, como por ejemplo el dominio de la función, el dominio de la ecuación. Normalmente lo observamos en el eje de las coordenadas x y se define como aquellos valores para los cuales la función está definida en el eje x. Asimismo, los interceptos. Los interceptos son los puntos donde la gráfica, donde la ecuación o su línea, como su nombre lo indica, corta los ejes. Para saber cuál es el intercepto en x, es decir, donde la gráfica corta en x, y vale 0, es decir, la variable y, que es la variable dependiente, vale 0. Pero para saber cuál es el intercepto en y, es decir, donde la gráfica corta el eje y, la variable independiente x es igual que 0. Asimismo, este proceso nos va a llevar a desarrollar una pequeña tabla de pruebas. Esta pequeña tabla de pruebas son valores que yo voy a sustituir en la variable independiente x y vamos a ver qué resultados nos da la variable dependiente y. Estos valores que vamos a evaluar en la función, en la ecuación, es en la ecuación original, ¿no? Es los valores que yo escoja, puede ser cualquiera, pero hay que tener la sabiduría de poderlos agregar aquellos que están cerca de donde se está llevando a cabo probablemente la línea, ¿no? Eso nos va a decir a nosotros y nos va a reforzar el hecho de que sigue siendo una línea y por dónde va a ella a tomar dirección. Entonces esos valores de y, de x los vamos a sustituir en la función original y vamos a ver qué nos da la variable dependiente y. Finalmente el rango es aquellos valores para los cuales la función está definida, pero esto lo observamos en el eje y. Mientras que el dominio lo observamos en el eje x, el rango lo observamos en el eje y. ¿Ok? Ya tenemos nuestro plano de coordenadas, ya lo tenemos ahí, con sus 4 cuadrantes, entonces vamos a comenzar a desarrollarlo. La siguiente interrogante que yo me hago y también se las planteo a ustedes es cómo saber que esta va a ser una línea. Es cierto que el título del video dice ecuaciones lineales, pero ¿por qué? Bueno, primero lo podemos observar en el grado de la función, sobre todo en su variable independiente. Por ejemplo, x, que es la variable independiente, el exponente de la única variable que hay es de grado 1. Eso significa que es una ecuación de línea. Es decir, su característica principal es que es una línea, pero también nos indica que se va a desplazar a lo largo del eje X sin hacer otra forma más que una línea recta, por decirlo así. Es decir, solo vamos a evaluar una vez para ver qué respuesta nos da en el eje Y. Lo que podemos decir que una de las características de las ecuaciones lineales es que su variable independiente es de grado 1. Para comenzar con el desarrollo de esta ecuación lineal y su gráfica, pues el punto 1 que simboliza el dominio y el punto 4 que representa el rango, ambos lo vamos a dejar de último, aunque esa es la estructura. Lo dejamos de último porque también lo vamos a intentar de analizar ya cuando esté todo graficado. Por lo que dominio y rango lo dejamos de último, mientras que el intercepto y la tabla de prueba lo vamos a hacer en este momento. Al concentrarnos entonces en los interceptos en X y en Y, tenemos que estar claros, ¿no? Para encontrar el intercepto en X, Y vale 0, y para encontrar el intercepto en Y, X vale 0. Significa que esos cortes en X obviamente no tiene que ver nada en Y, y su corte en Y obviamente no tiene que ver nada en X. Por eso ese es el análisis para decir que son sus interceptos, los puntos donde corta la función. Ok, nos vamos a la función original y observamos, ¿no? La función original nos dice que Y es igual que 4x menos 2.
En el caso del intercepto en x y vale 0, vamos a despejar para x. Si y vale 0, de la función original, vamos a despejar para x. Menos 2 está restando, del otro lado va a pasar a sumar. ¿Ok? Y tenemos que 4 multiplica x, por lo que si 4 está multiplicando, del otro lado de la ecuación va a pasar a dividir. ¿Ok? Pasa a dividir 2 sobre 4, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. O sea que x es equivalente a aproximadamente un medio, eso se aproxima a 0.5. Entonces, como ya encontramos el valor de x, sabemos que el intercepto está formado por la coordenada x, que es un medio, y la coordenada y, que es 0, debido a que su intercepto nos dice que y vale 0 cuando nuestro objetivo es encontrar el intercepto en x. Nos disponemos a encontrar ahora el intercepto en y, por lo que para saber cuál es el intercepto en y, x vale 0. Nos vamos a la función original y donde haya x, eso va a ser 0. Entonces 4 por 0 es 0, menos 2, que es el menos 2 que está en la función original. 4 por 0 es 0, entonces y es menos 2, pero esa es la coordenada en y. Entonces, ¿cómo nos queda el intercepto? 0, menos 2, porque x vale 0, y vale menos 2. Encontrado nuestros interceptos, nos vamos a hacer una pequeña tabla de prueba. Ustedes pueden escoger el valor que ustedes gusten. Sin embargo, es importante que recordemos este concepto, ¿no? Uno de los conceptos más importantes, específicamente en esta gráfica de ecuaciones, es que son suficientes 2 puntos para trazar una línea. Entonces, vamos a colocar estos puntos en la gráfica para saber qué puntos vamos a agregar en la tabla de pruebas. Como podemos observar, esos puntos los vamos a graficar. El intercepto en x nos dice que es un medio, 0, es decir, 0.5, para y no hay nada, mientras que para x es 0.5. Mientras que para y, el intercepto en y, x vale 0 y y vale menos 2. Esos puntos los vamos a graficar. Entonces, como ustedes pueden observar, el intercepto en x es 0.5 en x. 0.5 positivo, que es aproximadamente un medio, es aproximadamente 0.5. El intercepto en x. Y el intercepto en y, para x es 0 y y vale menos 2. Esos 2 puntos son suficientes para graficar una recta. Pero vamos a tirar o a sobreescribir en el plano cartesiano algunos puntos de prueba. Entonces, como ustedes pueden observar, podemos trazar puntos a la derecha de la coordenada x o a la izquierda. Yo digo que podemos probar con menos 1 o con menos 2, como ustedes gusten. Por ejemplo, con menos 2, menos 1 y 2. O en el caso específico, normalmente estamos acostumbrados a agregar un punto intermedio que puede ser 0, a la izquierda de 0 cualquiera, y podemos agregar a la derecha de 0 cualquier otro valor. En ese sentido vamos a escoger menos 3, 0, 3. Vamos a evaluar menos 3 en la función original y vamos a ver qué nos da. Entonces, cuando evaluamos menos 3 en la función original, vamos a observar que 4 por menos 3, menos 2, 4 por menos 3 sería menos 12, menos 2, menos 14. O sea que cuando x vale menos 3, y vale menos 14. Ahora bien, si agregamos 0 a la función original, 4 por 0, menos 2, 4 por 0 es 0, me queda menos 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando evaluamos 3 en la función original? 4 por 3, 12, y 12 menos 2 es 10 positivo. Estos serían los 3 valores de prueba que vamos a agregar al plano cartesiano para ver cómo va esa línea. Ahora que lo vamos a graficar, observamos que cuando x vale menos 3, y vale menos 14. Cuando x vale menos 3, y vale menos 14. ¿Ok? Donde se unan esos puntitos, ahí está el punto formado por las coordenadas menos 3, menos 14. El siguiente punto que trazamos fue 0, menos 2. Cuando x vale 0, y vale menos 2. Y nos damos cuenta que es justo el intercepto. Bueno, y eso ya nos indica que andamos bien. No siempre es así, pero a veces sucede. Por ejemplo, cuando x vale 3, y vale 10 positivo. Cuando x vale 3, y vale 10 positivo. Entonces, como pueden observar, hay una tendencia de una línea, la cual vamos a graficar a continuación.
Ahora que hemos unido esos puntos a través de una línea, nos damos cuenta que está justo donde la queríamos, ¿no? Pero más allá de eso, está donde la ecuación original se grafica, es decir, y igual a 4x menos 2 nos da esa representación en un pequeño fragmento de toda la gráfica. Como ustedes pueden observar, es una línea infinita, ¿no? Hemos colocado las coordenadas de los puntos de prueba y eso nos indica que de esa forma se manifiesta nuestra línea recta. Lo más interesante ahora que vamos a hacer es saber cuál es el dominio. Si ustedes se fijan, al ser una gráfica infinita, cualquier valor que yo sustituya de todo el eje X, cualquiera que yo sustituya en la ecuación original, siempre me va a dar un punto de forma infinita, por lo que el dominio de la función se observa en el eje X, y cualquier valor que yo sustituya de la función simplemente va a hacer que mi gráfica se corra, ¿no? Es decir, se siga graficando de forma infinita. Entonces el dominio de esta función son todos los números reales, específicamente para el eje X, ¿no? ¿Sí? Es decir, cualquier valor que yo sustituya de X en la ecuación original va a decirme que mi dominio son todos los números reales. Finalmente, cualquier valor que yo haya agregado en el eje X, obviamente nos va a dar una coordenada en Y. Visto de otra forma, cualquier valor que yo sustituya del eje Y en la ecuación original, específicamente en Y, también me va a dar un valor al cual, al despejar X, ese será el valor que me va a dar la función. O visto de otra forma, gráficamente, cada vez que yo vaya agregando valores en X, va a ofrecerme valores en Y. Por lo que nuestro rango, específicamente para las ecuaciones lineales, también son todos los números reales en Y, ¿no? Cualquier valor del eje Y, ya que nuestra gráfica va a ser totalmente infinita. Como pueden observar, también el rango en las ecuaciones lineales son los números reales. ¿Qué sucede cuando la ecuación no tiene una variable independiente, es decir, x es igual que 0? Pues para empezar, interceptos en y sí va a haber, ¿no? Porque x es igual que 0 y en ese caso específico x es igual que 0, por lo que al no haber dónde evaluar, o sea, suponemos que x es igual que 0, entonces si x es igual que 0, y es únicamente el valor que tenemos ahí, ¿verdad? 3. Ese va a ser el único intercepto que va a haber, porque al no tener dónde evaluar en x, entonces y no puede valer 0, es decir, no me puede quedar 0 igual que 3, eso sería una incoherencia. En ese sentido nos queda una línea recta horizontal que va a pasar justo en 3. Ahí está. Ok, ¿qué sucede si al graficar la ecuación x igual que 4? Bueno, automáticamente y es igual que 0, es decir, no hay coordenadas en y. Por lo que no va a haber interceptos en y. No hay interceptos en y porque x no puede valer 0. Si x vale 0, habría una incoherencia. 0 jamás sería igual que 4. Entonces, al ser y igual que 0, lo que sí hay es interceptos en y. Y el único intercepto es cuando x vale 4, ¿no? 4, 0. ¿Qué significa? Al haber un intercepto único en 4, lo que significa es que se nos genera una línea vertical sobre 4. ¿Ok? Entonces, ahí están todos los casos.